recibimos en nuestros encuentros con la palabra este momento de la Academia Nacional del Tango para charlar con los maestros. Recibimos a Daniel Vinelli. Bienvenido, Daniel. Un placer estar acá, charlando contigo y a través de la academia y el acercamiento, ¿no? Que eso tiene, eso implica, ¿no? Estoy feliz, estoy contento de poder hablar contigo también, más directo. Lo que tiene de bueno esto es que podemos verlos en las caras, no Yo solamente el estoy, teléfono. yo estoy aquí en Buenos Aires, en el límite entre Constitución y San Cristóbal, en la Exacto. primavera porteña. ¿Y vos dónde estás, Daniel? Y estoy acá en Valencia. eh, Todavía estamos entrando al otoño, pero la temperatura es muy agradable, sobre todo en esta época es muy agradable y hace calorcito, pero no tanto, hay aire, hay buen airecito, está bueno, se puede disfrutar mucho, es muy lindo. Es muy lindo, además nosotros con Poli estamos acá en un departamento a pocos minutos del Mediterráneo, donde hay una playa monumental, tremenda. Es un lugar donde de pronto salgo a caminar a la mañana y en poco tiempo estoy ahí y me encuentro con el mar este, y una explanada espectacular. No, no, jamás, nunca imaginé que iba a poder vivir en un lugar así, ¿no? O sea, es un lugar realmente privilegiado, muy Es un lindo. lugar que lo hemos charlado muchas veces, ¿no? Es un lugar que han elegido con Poli en estos últimos años, dejar después de mucho tiempo Estados Unidos Sí, y afincarse en Valencia. Pero de alguna manera, Daniel, tu lugar es el mundo, porque has viajado siempre, desde que sí, comenzaste la carrera. sí, viajé mucho. Desde que me desvinculé de la orquesta de Pugliese, mi vida ha sido prácticamente en estos últimos 30 años, o 40 quizá, eh, girando por diferentes lugares. Y el domicilio, bueno, el domicilio hasta los 50 y pico de años fue Buenos Aires. eh, que me trató bien Buenos Aires. Yo no tengo, no me fui resentido ni mucho menos. Viajé a Estados Unidos y después ahí conseguí la tarjeta verde que le dicen, la Green Card, para quedarme un tiempo y conocer un poquito esa sociedad. Después de haber estado en Buenos Aires y como te dije ya hasta los 50 y pico de años, o sea, no me fui de joven ni mucho menos. Pero hice toda mi carrera en Argentina, la parte básica de mi carrera, y mi carrera, no solamente mi carrera musical, tuve la posibilidad de poder ser padre de dos hijas y ahora, bueno, el fruto de los nietos. Así que estoy contento, estoy feliz y estoy feliz también de estar conviviendo con una mujer del nivel que tiene Polly Ferman, que realmente la estaba escuchando recién acá cuando le hiciste el reportaje y realmente estaba orgulloso de escucharla porque me parece que Poli marca el hecho de que ella haga tango como mujer, le da un lugar preponderante a la mujer en el tango y eso me da mucha alegría, muchísimo. No me siento machista ni mucho menos y además pienso de que es bueno que aparezca esto así de esta manera. Como muchas mujeres que están ahí en Argentina, que colaboran con el tango, mucho, que hacen cosas, qué sé yo, la chica que hizo el método, la chica que hizo el método de bandoneón, Qué por ejemplo, importante toda la el incursión primer método de bandoneón que hizo una mujer. Yo sí, conozco otra acá,
ahora que es Yvonne Hahn, que vive en Francia, pero es alemana, también hizo un método para niños y tiene en un conservatorio, ella está trabajando en Francia y tiene muchos alumnos y los atiende con una ternura que realmente me emociona, ¿no? O sea, veo que hay un aporte importante y además muchos bandoneonistas. Yo le enseñé a una de ellas en Buenos Aires, a Eleonora Ferreira, y, y bueno, me parece que, bueno, Lucía Ramírez, yo nunca, no la conozco así, me toca muy bien el bandoneón también, y creo que hay algunas otras más que en Buenos Aires. Y también algunas que fueron a Buenos Aires a estudiar, que ahora viven en Estados Unidos, que también están dando para adelante con la, con el bandoneón. Instrumento que siempre estuvo en manos de los hombres, ¿no? Ujú. En gran parte, siempre, casi siempre, ¿no? Lo cual es lindo que aparezcan las mujeres haciendo esto, porque además del instrumento hay otro perfil y otro sentimiento en la ejecución del instrumento, ¿no? O sea, no es que tiene que tocar como un hombre, tiene que tocar como una mujer y lo hacen bien. Hay muchas que lo hacen muy bien, realmente. Esto quería dedicarlo yo a las mujeres del tango. A las instrumentistas y también compositoras, porque en mucho caso hay muchas Bueno, compositoras nuevas, ¿no? bueno, una de ellas, que la nombró Poli, que es excelente, excelente compositora. Sonia Posetti, extraordinaria compositora, a mí me encanta. Ella sabe que yo siempre la escucho, siempre sabe que yo estoy ahí cuando ella compone algo nuevo y la estoy apoyando. Justamente hablando de Posetti, es la esposa de Posetti la que hizo el método de Claro. bandoneón. Que también es muy bueno eso que hizo, ¿no? Nuevamente digo eso. Daniel, hablando de la música, cómo se ha transformado en el tiempo, ¿no? Porque la realidad del tango de hoy es muy distinta a la que vos viviste cuando eras chico y, y querías ingresar un poco a la historia musical, y desde tu lugar en el mundo en ese momento, que era Quilmes, Sí, para nombrar y recordar la ciudad de Quilmes, sí, claro. este, que, que hizo tanto también en tus comienzos, ¿no? O sea, tuvo mucho que ver para vos el barrio, tu casa, Sí, los amigos, tuvo mucho que ver en tu formación. sí, sí, lo recuerdo mucho eso, lo recuerdo con cariño. Bueno, mi padre a mí me dio una mano importante. No solamente me enseñó cosas del instrumento, me compró el instrumento, me llevó a comprar el instrumento, tenía 9 años, sino que también me enseñó, juntamente con mi madre, que mi madre me enseñó solfeo y teoría. Pero no solamente eso, me empujó, me llevó adelante y me alentó. Yo creo que en una época donde estaba de moda el rock and roll, estaba Elvis Presley, la película El compás del reloj, Billy Cafaro, qué sé yo, todos esos rockeros, algunos argentinos y otros americanos, donde era difícil ir con un bandoneón en la mano, porque muchos me decían, bueno, pues estoy tocando un instrumento que tiende a desaparecer. Fue difícil tratar de comenzar con el instrumento. Tenía algunos amigos de ahí de la zona,
algunos colegas, recuerdo los colegas que tenía, algunos desaparecieron, como los hermanos Cabrera, por ejemplo, pero Carlos Corrales, teníamos una amistad ahí en ese momento, que bueno, él toca el bandoneón con muy buen gusto, y bueno, recuerdo todo eso que pasó en Quilmes, que a mí me emociona. Yo vivía cerca de la estación de Quilmes, y recuerdo también cuando mi padre me llevó para dar, cuando tenía 14 años, 15 años, sí, a los 15 fue más o menos. No, a los 15 ingresé en la orquesta de Lorenzo Barbero, la Orquesta de la Argentinidad, donde ahí ya estaba tocando con Dino Saluzzi y con Celso Saluzzi, el hermano. Después yo lo llevo a Carlos Corrales para que integre la orquesta, y fuimos a hacer una gira, fuimos para el Chaco. Esa fue mi primer gira que hice, con una orquesta típica, la Orquesta de la Argentinidad de Barbero, que era una muy buena orquesta, y había un bandoneón que se llamaba Mar Lupi, un bandoneón de La Plata, genial, como tocaba, y que, bueno, yo era el más chico de todos. Después de eso, seguí estudiando, y estudiando todos los arreglos de bandoneón que había habido y por haber. Recuerdo los de Tití Rossi, que era un arreglador de la orquesta de Héctor Varela. También los arreglos de Leopoldo Federico, que ya estaban ahí en boga, porque la editorial Cor evitaba esos arreglos, el método Anon. Bueno, todas esas cosas fueron cosas que yo hice, además de algún Bach, de algunas invenciones clásicas. Y bueno, me fui formando en todo eso, y me presenté con mi padre, que me llevó a Canal 13, o sea, tomé el tren, que en 25 minutos de Quilmes a Constitución te lleva, y me escuchó Oscar Sabino, que era un pianista que fue pianista de Canaro en aquel momento, y que me escuchó tocar, y me puso para que yo diera una prueba en Canal 13 en un programa que se llamaba Nace una estrella. Y bueno, eso fue para mí un espaldarazo importante, porque toqué el primer arreglo que yo hice, que fue de un tango de Piazzolla que se llamaba Picasso, y que ahí me escuchó Piazzolla en esa audición de televisión, y luego me invita a la casa. Y ahí yo tuve la oportunidad de conocer a Astor en ese momento, que era mi ídolo, así como suena, mi ídolo. Fue tan fuerte eso, que cuando yo tenía 14 años, en Canal 13, no, mejor dicho, cuando tenía 14 años, vi por Canal 13 a Piazzolla tocar, y yo le dije a mi papá: yo quiero tocar como ese hombre, como Piazzolla. Y ahí conseguí un disco donde él grabó con la orquesta de París el tango Marrero y Azul, y lo tenía en la mano, y fue como era así el entusiasmo, que saqué toda la parte de bandoneón de oreja de cómo tocaba él, porque tenía ganas de tocar como él. No tenía la partitura, no tenía nada. Claro. No había nada. Estaba empezando la televisión, pero no había nada de lo que hoy tienen todos los muchachos. Nada. Nada de ese nivel, como tienen ahora los chicos. Yo tengo a mi nieto que tiene ya un estudio instalado, justamente también en Quilmes, un estudio instalado con 3 o 4 instrumentos, con su clarinete en si bemol, en la, computadora, todo, bueno, todas las cosas que él me pedía,
que me pide, yo le regalo. Pero no había nada en ese momento. O sea, cambió todo, ¿no? En 50 años, no, digo más, yo tenía 10 años, hace de 60 años, el cambio fue brutal, tremendamente increíble. Total, Y ¿no? bueno, Y qué rápido. sí, sí, en 60 años estoy hablando. Rápido es toda una vida, pero el cambio, increíble. Y bueno, a los 18 años di un concierto en Radio Nacional, pero eso fue porque un bandoneonista, es decir, mi primer, en realidad, mi primer maestro fue mi padre, pero después fui de un maestro de Quilmes, Francisquín se llamaba, que me enseñó mucho y aprendí a tocar el bandoneón ya técnicamente bien hasta los 13, 14 años, fue por eso que crecí en la orquesta de Barbero. Pero después, lo interesante fue que cuando tenía 16 o 17 yo tenía ganas de ir a un maestro que viva en la capital, en Buenos Aires, y me encontré con Abelardo Alfonsín, un bandoneonista que vivía en Barracas y que había tocado con Piazzolla en la orquesta del 46. Y fue interesante porque yo estando ahí, él me ofrece a mí hacer un concierto que le habían ofrecido a él, pero que él me lo da a mí, Ajá. de Juan Buscaglia, un compositor que era bandoneonista y que ya tocaba en la orquesta Juan de Dios Filiberto. Ese concierto lo estudié y mi padre me lleva a Radio del Estado, que en aquel momento era Radio del Estado, que el director musical era Bruno Mandini, y luego Bruno Mandini doy el concierto con la orquesta de cuerdas, ahí para la radio, lo graban, y Bruno Mandini dona su sueldo para darme a mí el premio como el sueldo, el estipendio, el dinero que me tenía que pagar a mí y a una pianista, este, que también era una pianista muy conocida. Eso para mí fue un espaldarazo enorme, enorme, fue en ese momento. Yo ya ahí tuve mi primer contacto con la gente, con el bandoneón, entre comillas, sinfónico. Y después de eso, bueno, después de eso, el sentimiento que había ahí en la zona, en Quilmes, era estar con la gente de ahí, de la zona. Pero la proyección, no había proyección. Era muy difícil. ¿De qué iba a vivir? ¿De qué iba a vivir? Mi padre estaba desesperado porque tenía el taller y decía, pero ¿de qué? Del otro lado de la pieza, o sea, él estaba de las paredes por medio, me decía, ¿y de qué vas a vivir? ¿Del bandoneón? Si no, no hay nada. Dice, bueno, me dijo algo muy duro, muy duro. Mi viejo era un tipo de un carácter muy fuerte, eh, muy fuerte. Me dice, vas a ser, espero que no seas un muerto de hambre como yo. Él llamaba muerto de hambre entre comillas, él no era ningún muerto de hambre, pero de joven le había luchado duro. Pero me decía, no seas un muerto de hambre vos que vayas que no ganes nada con el instrumento, que ¿a dónde vas a ir? Y era jodido porque en ese momento la única orquesta que existía era la de Pugliese y la de Troilo. Y nada más. Y todo lo demás era ir a hacer yo estaba en contacto con Pane. Pane en ese momento iba a tocar a las cantinas. Pero Pane estaba más cerca de ir a tocar a las cantinas, porque estaba en la cantina, vivía ahí frente a la cancha de San Lorenzo.
y él estaba cerca, más que yo, en Quilmes. Y no, yo lo conozco a Julio de esa época. Y mi viejo me dice eso y me dio mucho temor, tremendo. Y bueno, este, era como que me puse los guantes me emplea en el taller mecánico de él, que lo tenía en casa, pero estaba muy bien puesto el taller. Mi padre era una persona muy responsable. Y me pongo a soldar eléctrico, a aprender eso, aprendí eso a los tumbos, pero lo aprendí, pero no me gustaba los fierros. Pero estaba ahí, porque yo tenía que ganarme la vida de alguna manera. Hasta que tuve no hice la conscripción, me salvé por número bajo, pero a los 22 años golpea en la puerta de mi casa, afortunadamente, digo, Arturo Penón, que fue el que a mí me emociono con esto, a mí me dio una mano incalculable, porque me llevó a dar una prueba con la orquesta de Pugliese, porque se había ido el Sexteto Tango, el que después fue el Sexteto Tango. Se fueron todos esos monstruos, esos tipos que eran, para mí, era la gente que yo admiraba, absolutamente. El Tano Ruggiero, este hombre, Víctor Lavallén, que ahora acaba de ganar el Gardel, que lo llamé el otro día para felicitarlo. Víctor, un músico de la puta madre, tremendo. Y todos ellos, Emilio Balcarce, qué sé yo, Julián Plaza. Entonces, cuando me llama Penón, porque vivía en Don Bosco, bueno, un día me voy con él y doy la prueba. Di una prueba larguísima, toqué como 4 o 5 tangos, pero tocaba los tangos todos arreglados, todos con tremenda cantidad de notas. Entonces, después de tocar todo eso, me dice, bueno, ahora tocate un tango. Era como que era difícil, porque para mí había tocado todos los tangos, había tocado a Salgán, había tocado Los Herreros de Leopoldo Federico, había tocado, tocaste un tango. Era como que toqué Bach, bueno, en fin, quedó ahí la cosa. Atrás mío había una fila de bandoneonistas que estaban esperando, porque Pugliese formaba la orquesta, no era pavada. Eran varios los bandoneones que tenían que entrar ahí adentro, porque el único que había quedado había sido Arturo Penón. Quedé ahí como se dice, en remojo, después de haber dado la prueba. Entonces pasa ahí una tanda de gente, todos buenos músicos, obviamente, y bueno, me voy a mi casa, le pregunto a Penón, ¿qué pasa con esto? ¿Que entraré, no entraré? ¿Pasará, no pasará? Ahí justamente en ese lugar que era un lugar más humilde imposible. A mí me parecía mentira que estábamos ahí adentro. Ese lugar era el lugar decía, centro orquestal, era como que estaba ahí en la calle Sarmiento, donde iban Apo. en Apo, APO, la Asociación de asociación. Profesorado Orquestal, Claro. ahí en APO, que es un lugar donde tienen todos pianos, tenían, no sé si está todavía, todos pianos reformados, donde eran todos pianos verticales, donde ahí se daba la orquesta, en la sala grande, y ahí fue donde fui.
Entonces me vengo ahí, me vuelvo a Quilmes, a Don Bosco, ahí donde vivía Penón, y yo un poco más lejos con el 98, y ahí quedé en estado en estado de en estado de esperando a ver qué es lo que iba a pasar. A la otra semana me llama, pero me dice, no, vení porque, vení. Tampoco me dijo, estás en la orquesta, mucho menos. Voy. ¿Y sabe dónde era eso? Después, ese día era en Callao 11, que era enfrente de la confitería del Molino, que después lo tiraron a ese lugar. No sé si vos lo conociste eso. No lo llegué a conocer, pero era un salón enorme, ¿no? Claro, porque había una confitería ahí, una confitería grande. Y en el subsuelo estaba toda la sala de ensayo. Ahí se llama Troilo. Y él se llama la orquesta también. Entonces, ¿qué pasa? Que voy y estaban ensayando, estaba Quique Lanó, el chelista, Quique joven, obviamente, un tipo seductor, pianista, chelista, que Pugliese lo adoraba a Quique. Quique era un galán. Estaba Quique con su chelo, estaba Finito Domínguez, un tipo entrañable, un violinista, yo le decía, violinista orillero, un hombre muy linda persona. Nos dibujaba cada uno en la orquesta, con un humor y un talento, un humor tremendo. Finito, el Tano Marcelli, que estaba ahí, ya estaba dentro el Tano, porque estaba ahí con la orquesta. Pugliese, Penón, y bueno, aparezco yo ahí, como peludo regalo, ahí estoy, esperando. Y estaban ensayando Evaristo Carriego, el tango de Evaristo Carriego, pero no lo estaba terminado, el arreglo no estaba terminado. Faltaba bastante, faltaba el final. El final. Recuerdo que creo que lo estaban haciendo entre 3 o 4. Estaba el solo de cello que lo hizo Quique Lanó, el solo de violín que lo estaba tocando Mauricio Marcelli. Y bueno, Perón, que había metido varias cosas rítmicas ahí con la orquesta, y bueno, faltaba la variación. Entonces me dice Pugliese, bueno, la variación, toma, hacer la variación, me dice. Era la prueba que yo tenía que hacer como arreglador. Bueno, ya algún pasito más, la nariz estaba metida, no estaba metido todo, pero bueno, estaba ahí. Entonces me voy a mi casa. Y recuerdo que entré a escuchar los discos de Pugliese, porque claro, la variación está todo ok, pero ¿y cómo era el estilo de la variación? Las variaciones. Y entonces empecé a escuchar los arreglos de la orquesta de Pugliese, de los tipos que se habían ido, de los personajes que se habían ido. Yo era fanático de Gallo Ciego, y después me entero que era de Víctor Lavallén el arreglo. Y La Bordona, de Emilio Balcarce, escuchame, era tremendo. Escuché todo eso y hago la variación, escribo la variación. Pasó una semana. A la otra semana voy, nuevamente. Entonces Pugliese, lo primero que me dice, ni me saludó, me dice, ¿y la variación? Y acá está, la variación, se la doy. La mira, la toca, y me dice, está bien, está aceptado, está acá, sí, fenómeno, le vino un fenómeno la variación. Entonces ahí yo entré también porque había cumplido con lo que él me había ofrecido, la oportunidad de escribir. Y bueno, y después toqué un tango con él,
A ver, porque me quería probar un poco a ver qué pasa conmigo con el carácter, a ver qué es lo que tocaba, porque el tema era el Ajá, carácter que no era la cosa técnica solamente, era ver qué carácter tenía para tocar el estilo, qué pasa con el estilo, qué pasaba. Y bueno, toqué y le gustó. Entonces ahí entré. ¿Te puedes imaginar la felicidad que fue para mí entrar ahí adentro? Entrar ahí adentro para mí significó entrar por la puerta grande, primero que nada, porque entrar con Pugliese era entrar por la puerta grande. Entrar por la puerta grande, ganar el 30% más de la tarifa del sindicato, entrar con 6 puntos, porque era por puntaje, empezar a tocar ahí con todos esos tipos, con todos esos personajes que eran todos profesionales de primera, yo era el más pibe. Y bueno, y luego aparece Mederos. Aparece Mederos como la opción, porque hasta ahí éramos Perón y yo. Aparece Mederos y también da una prueba. Entonces, Pugliese dice, pero parece marido y mujer, dice, toca parecido. Medero tocó la casita de mi viejo y algún otro tema. Entonces, sí, bueno, tenía que demostrar algo también, Medero. Entonces aparece y dice, bueno, dice, acá está el tango, a ver, el tango Bandó, de Piazzolla, haga un arreglo, le digo, haga algo, como diciendo, escriba algo, meta un gancho. Entonces en la otra oportunidad Rodolfo trajo Rodolfo es un tipo absolutamente organizado y no solamente organizado, prolijo, todo a lápiz, tipo absolutamente prolijo, tiene método y tiene algo muy importante que es armoniza intuitivamente, le salen las armonías, le brotan las armonías a Rodolfo intuitivamente, es un tipo hermoso. Y bueno, es hermoso lo que hace Rodolfo en ese sentido. Bueno, y entonces, bueno, hizo eso y entró. Y estábamos los tres. Ya la orquesta tenía 3 bandoneones, estaba Mauricio Marcelli, estaba Fino Domínguez, y empezó Marcelli a tomar prueba a los violinistas. Marcelli sí. es duro, no es nada amigable cuando se trata de probar gente. Y bueno, pasaron varios, hasta que entró uno. No recuerdo bien quién entró en ese momento, bueno, pero entró una persona que puso Marcelli y era seguro que iba a sonar fenómeno. Entonces después entra Bautista Huerta, un viola, y el cello. El cello creo que entró en aquel momento, que era Pedrito Vidaurre, me parece, y después el bajo, que era Romano. Entonces ahí ya se constituyó la orquesta, la orquesta ya estaba con todos los elementos. Y bueno, sucede algo importante. Y decía, y Pugliese decía, bueno, pero no es laburo, no es laburo. Y se aguanta el chubasco. Era terrible, porque fíjate vos, era lo que te Pugliese. No había laburo, no hay laburo. Si se aguanta el chubasco, decía, él no te obligaba a estar. Si te aguantaba, y todo el mundo quedó callado esperando. Entonces, bueno, lo mandamos al negro Mela. El negro Mela, que era el negro, era el que hacía las poesías y las glosas que cantaba, que decía, que presentaba la orquesta. Y lo mandamos en tren al negro Mela para se va para Córdoba, se embarca a Córdoba para programar. Y ahí había que hacer el repertorio de la orquesta porque no había nada. Es decir, la orquesta anterior, las partituras, vos sabés que con Pugliese desaparecían. Una vez que la orquesta lo tenía ya más o menos tomado y lo tocaban de memoria,
los papeles iban para todo el diablo. No No sé usaban por la qué. partitura. No, la partitura no aparecía, de alguna que otra, pero siempre quedaban todas, desaparecían. Entonces había que hacer todo de nuevo. Y teníamos nada más que el tango ese, este que te dije, el Evaristo Carriego, ya estaba. Y ahí empezamos a hacer partitura. Hubo que componer todo, hubo que hacer todos los arreglos de nuevo. Hubo que empezar de nuevo prácticamente. Y bueno, después de 15 días aparece el Negro Mela y había conseguido unos cuantos trabajos por Córdoba en los lugares donde había nacido Abel Córdoba, justamente, en San Francisco. Ajá. Fuimos a parar a San Francisco. Y ahí empezó la orquesta a tocar nuevamente. Y empezamos entre viajes en micro y toda la milonga esa. Entonces ahí era una fiesta salir en micro para ir a Córdoba, imagínate arriba del micro. Y todo esos bailes que hacíamos, era lo que generaba dinero y lo que de pronto nos permitía estar con la gente en vivo y en directo, sobre todo Rosario, un lugar emblemático. Vos si vimos a Rosario, cuando llegamos a Rosario, era tremendo ir ahí a tocar en el escenario de Rosario, del Astengo, en esos lugares donde íbamos nosotros a tocar. El público era tremendo, una ovación tremenda. Y yo viví todo eso de chico, de jovencito, de 23 años, 24. Todos esos lugares donde íbamos, era emocionante, emocionante. Y después nos manda a estudiar. Lo que tenía Pugliese era eso. Te mandaba a estudiar armonía. Entonces, fui a estudiar armonía con un hombre que era violinista en sus años jóvenes, con Pedro Aguilar, que no vivía en el centro de la capital, vivía fuera del perímetro de la General Paz, que cada vez que iba ahí tenía que hacer 2 horas de colectivo para llegar y volver. Pero íbamos ahí a José Ingenieros, ahí donde tenía la casa, y bueno, iba Penón, bueno, fui yo, tengo todos los manuscritos que escribí con él, con Aguilar, eh, un hombre muy teórico. Bueno, eso a mí me sirvió, Esa porque teoría que te enseñaba Aguilar, después ibas y la implementabas en la orquesta. sí, sí, implementaba cosas, pero te vuelvo a repetir, el tema esto lo digo para los jóvenes, ¿no? El tema de la armonía, además de todo lo que todo el estudio teórico y todo lo que se aprende, la experiencia de escribir en una orquesta es única. Escribir para el tango es única, es una experiencia que hay que hacerla, por uno mismo. Uno tiene que empezar a experimentar para poner, para poner las voces, para los bandoneones, escribir una buena melodía de violín, escribir todo ese tipo de cosas, es una cosa que hay que hacerla, uno la tiene que experimentar por sí mismo. Yo la experimenté por mí mismo. Pero todo lo que hice con Aguilar y no me sirvió, obviamente. Entonces ahí se hablaba de música, se hablaba arriba del micro, cuando íbamos a tocar en el baile, se hablaba en todos lados. Me acuerdo que íbamos a tocar a pueblitos ahí cerca de Rosario, San José de la Esquina, cualquiera de esos lugares que eran pueblitos donde aparecías ahí en el club a las 10 de la noche, había ya olor asado,
y estaban las mujeres de un lado, los varones del otro, el escenario, abrías la puerta del escenario y te encontrabas con el campo, ¿no? O sea, así era la cosa, lleno de gente, y un micrófono en el medio para los bandoneones, otro micrófono para los violines, que lo sacaba el cantante, se lo sacaba cuando tenía que cantar, bueno, a los bandoneones se lo sacaba, se lo veía colocar, un shure de eso, y un piano vertical, a 2 metros del escenario. Así sonaba la orquesta sonaba afiatada, porque los bandoneones estábamos afilados, pero al mango, pero sonaba afiatada. Y luego el asado cuando salía, bueno, el asado era pantagruélico, terrible, terminábamos a las 4 de la mañana, a las 5 se tomaba el micro, llegamos a las 7, 8 de la mañana a la capital, en Corrientes y Olleros, ahí era donde paraba el micro, y el desayuno con medialunas ahí a la mañana, fresquitas, y lo mismo para el departamento, para casa, cada uno, ¿viste? Y ese día terminaba la historia. Pero con gran felicidad todo esto, ¿no? Tremendo, porque para mí eso yo lo recuerdo con un cariño enorme, porque imagínate que además de tocar, ganar el dinero con la música, que no es pavada ganar el dinero con su propio instrumento, con el bandoneón en la mano. Eso lo aprendí con Pugliese, ganarse el dinero con el bandoneón en la mano. Lo aprendí al lado de la orquesta de Pugliese. Aprender a arreglar un tango, grabarlo, porque él decía que la tarea del arreglador era muy sacrificada, y es verdad, es sacrificada. Sobre todo que no había computadora, había escrito a lápiz. No solamente escribir el arreglo a lápiz, sino que además escribir las partes para cada uno y tratar de no equivocarse. O sea, que no vaya, que todos los compases estén todos perfectos para que cuando vayas a ensayar no te encontres con problemas. Bueno, todo esa cantidad de cosas que había que hacerlas absolutamente artesanalmente. Ujú. Ese es el tema. De una manera artesanal. Este es un oficio que se aprende artesanalmente. No hay otro camino. Aún hoy, con la computadora que te da bastante la computadora, porque una vez que hiciste el arreglo, lo escuchás antes no lo escuchabas cuando la orquesta lo sonaba, lo hacía sonar. Acá la computadora te hace sonar todo. Entonces tenés que aprender a manejar todos los implementos que tiene el Finale o el programa que tengas, lo tenés que aprender. Lo que no es fácil. Si no sabes inglés, tenés que aprenderlo a los ponchazos. Como lo aprendí yo en ese momento, o varios muchachos. Pero eso te ayuda. A la larga, te ayuda muchísimo para poder escuchar lo que escribís. Eso después, posteriormente, fue eso, pero ya no estaba con Pugliese cuando hice eso. Yo viví ahí con orquesta más de 10 años, casi 14 años. Estuve con giras a Japón, a México, a todos lados. Yo ya había girado a Claro. Estados Unidos la primera vez. Ya con mi amigo Juan José Mosalini, que entró al año que estábamos tocando con Penón, hacía falta otro bandoneonista, entonces dije, mira, yo tengo un amigo que toca muy bien y que estuvo con la orquesta de José Basso y tocó con varios, ya todavía tocado con Dragones, con José Basso, con varios, que es Juan José Mosalini. Bueno, y ahí Mosalini entró ya directo, no tuvo que dar ningún examen, entró, no hubo problema, porque ya la orquesta estaba funcionando, entonces se metió dentro de la orquesta, un tipo muy buen bandoneonista, que se insertó, y se insertó también tocando, porque haciendo arreglos conmigo. Ajá. Hicimos, por ejemplo, el arreglo de Ojos Negros, un tango de Vicente Greco impresionante, grabado
por Salgán, por Piazzolla, por varios, y hicimos el arreglo nosotros, Juanjo y yo, Juanjo y yo. Y bueno, hicimos varios, es decir, trabajamos en conjunto con varios, hicimos varios arreglos, metimos la mano ahí. Ya que estás hablando, Daniel, aquí hablaste del arreglo, estás hablando del arreglo hacia un estilo, que en este caso era el estilo Pugliese, Sí. Que después había que tocarlo, o sea, el que estaba arreglando también era parte de esa orquesta que después tenía que sonar. Sí, Entonces, claro. ¿cómo podemos explicar para quien nos está escuchando ahora en algún lugar del Sí, mundo esta charla? sí. ¿Cómo podemos explicar un arreglo? ¿Qué es un arreglo? Bueno, un arreglo o un desarreglo, que llevo por ahí. Porque arreglar, el tema del arreglador surge porque las partituras de piano que venían eran partituras escritas en su momento, quizá por algún italiano que, de banda que escribía, qué sé yo, que escribía las notas. Entonces, una vez vine a Pugliese con un tema del año 24 no, eso es un tema de Paulé, dice, Farolito de mi barrio, por ejemplo. Me da Farolito de mi barrio, porque yo arregle. Claro, ves la parte de música ahí te querés pegar decir, pero esto, ¿qué hago con esto? Es tónica y dominante, y algún cuarto grado que ande dando vuelta por ahí, y nada más. O sea, pocos elementos, no eran muchos. Pero eso a uno le enseña a cómo estructurar algo, una estructura. Los tangos de la Guardia Vieja tenían primera, segunda y él tenía el trío, famoso trío. Tenés ahí tres motivos que están dando vuelta alrededor de todo eso. Bueno, ¿qué hay que ponerle a todo eso? ¿De dónde hay que sacar? En el caso de Pugliese había que ver, respetarle el tema, hacerlo al estilo, o sea que había que colocarle el marcato o en 2 o en 4 o la síncopa por un lado. La armonía que tenía que poner no tenía que tener más de una séptima o una novena, o sea, no podías agregarle mucho más, porque ya si le agregaba ya un acorde medio compuesto con una bitonalidad, ya te ibas ya un poco al jazz, o te decía, anda a hacerlo, anda a tocar a la orquesta de Count Basie, qué sé yo. No podías meter mucho eso. Tenías que tratar de estructurar. Él creía mucho en la estructura general del arreglo. Entonces, ¿qué pasa? Que ahí tenés que empezar a pensar en un ritmo, tenés que pensar en el fraseo, cómo haces un solo, cómo le escribís un solo al bandoneón que se pueda lucir dentro de la orquesta con cierta fioritura, con el acompañamiento atrás, con una línea de violín que está por atrás, que tiene que sonar y que tiene que llenar la estructura esa. ¿Qué más? Luego después la variación, que la variación tiene que estar dentro del tema, entonces tiene que tener cierto tipo de atractivo, eso también. El solo de piano. En el caso de él, el solo de piano, él los solos de piano no los armonizaba. Él tocaba el solo del tema en una determinada octava del instrumento, la orquesta acompañaba y los violines hacían un contracanto. Entonces ahí había que colocar el contracanto, tenías que ver que la combinación de cada cosa funcionara, tenía que ver también a ver qué hacías con la... porque por ahí había que cambiarlo de tono.
en el medio tenías que cambiarlo de tono, subir un tono y medio, para que eso volviera a vivir y volviera a tener cierto tipo de atractivo. En fin, cosas técnicas dentro de eso que hacía que el arreglo empezara a sonar y a tener cierto atractivo. Ese tipo de cosas, bueno, lo aprendí sobre la marcha, caminando en el arreglo. Claro. Luego después, bueno, cuando pasa el tiempo y en los viajes a Estados Unidos, para ello me compraba un método de jazz, donde te explicaban cómo podías hacer todo el background, o digamos lo que tocaba el bandoneón, los bandoneones con las voces cerradas, colocando alguna séptima, una novena, que todo funcione cerradito, los acordes de toda la variación, sonar a 4 bandoneones, como si fueran una línea de saxofones, pero que sonara con los bandoneones con todo. Eso le daba a la orquesta, le daba una cosa, un empaste importante. O la cuerda, que haga un contrapunto, que empieza a tocar y después el primer violín toca de una manera, el segundo toca un contrapunto, el tercero también, ahí se hace una especie de voces que se van entrelazando, entonces ahí la cuerda empieza a sonar con más vuelo, entonces ahí el arreglo empieza a sonar, a sonar. Entonces a medida que vas arreglando, vas aprendiendo todo eso. Eso yo recuerdo que Penón hizo un arreglo del tango Los Mareados, que le costó bastante llegar a estructurarlo bien. Pasaron varios ensayos hasta que llegó a tener un buen cuerpo. Muy interesante el arreglo. Salió. Después Penón hizo un arreglo muy interesante creo que hicimos un arreglo para un solo de 4 bandoneones de un tango de Filiberto, de Queja de Bandoneón. Lo hicimos para 4 bandoneones. Porque había uno anterior con orquesta vieja que se había hecho de Canaro en París, que era buenísimo. La Claro, orquesta pero anterior. fue muy Sí. curioso eso de los 4 bandoneones. Inclusive hubo ahí también eh, eh, un intento, el intento de la queja de bandoneón en este arreglo, pero antes hubo un intento que se grabó inclusive, que eran las cuerdas solas, sin los bandoneones, ¿te acordás? Sí, también eso lo hizo Marcelli. Eso lo hizo Marcelli, o sea que probaba Pugliese diferentes Sí. cosas. Eso te marcaba un poco que también Osvaldo Pugliese y ustedes, sus músicos, veían que en el tango estaba cambiando el lenguaje. Bueno, porque nosotros primero que nos tocó algo importante, algo diferente. Cuando se abre el sexteto tango y queda la orquesta nuevamente con nuevos músicos, aparecemos nosotros, que somos tipos que somos más jóvenes, en el sentido de que le íbamos a dar a la orquesta un toque diferente al que le dieron en el momento que estaba Ruggiero, que ojo, que vuelvo a repetir, Ruggiero, para mí uno de los más grandes bandoneonistas de la orquesta de Pugliese, para mí el más grande, que un tipo que tocaba, cuando se comprometía a tocar un solo y a estructurarlo, tocaba siempre igual. Que para tocar un solo de bandoneón en la orquesta de Pugliese siempre igual, tenés que tener bien claro los tipos que te están acompañando y él que estaba al frente como primer bandoneón. Y esto seguramente, si me está escuchando Víctor, me va a decir. Había que tocar perfecto, tenía que estar perfecto, era eso, una banda que sonaba perfecta. Ahora, ¿qué pasa? Venimos nosotros no somos de la misma generación. Entonces, somos de la época de los Beatles. ¿Te guste o no te guste? De los Beatles. Es otra historia. Aparece otros elementos que estamos tocando, estamos metidos dentro del tango, pero también estamos escuchando música americana todo el tiempo.
eso es indudable. Pero ojo, somos tipos que estamos comprometidos con la orquesta, absolutamente, muy comprometidos con los arreglos. Entonces, claro, qué sé yo, aparece, por ejemplo, el tango, ¿cómo te puedo decir? A ver, taconeando. Yo recuerdo que taconeando hice unas cuantas cosas metí ahí adentro. Después siguió Penón escribiendo ahí dentro de eso, con Pugliese, se metió algún otro ahí también. Bueno, al final el arreglo aparece el arreglo con 3 o 4 tipos que metimos la mano ahí adentro. Metimos las manos dentro del arreglo hasta que el arreglo se estructura. Entonces ahí aparece, pero siempre está la mano de Pugliese.